Bueno, un saludo cordial para todos. Como siempre, nos encontramos aquí para contarles los hechos, las historias más importantes de nuestro país, de nuestra ciudad y de lo que tiene que ver con esta pandemia que nos ha afectado. Estamos con Adriana Plata, directora ejecutiva de Asobares, con quien vamos a hablar en estos próximos minutos acerca de la situación que enfrenta este gremio en nuestra ciudad y en nuestro país. Así que, doctora Diana, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Roberto, es un gusto saludarte y a todas las personas que en este momento se conectan a ver este espacio. Muchas gracias. Bueno, estábamos esperando muchas cosas al principio del año, que este fuera un año fácil, difícil, no sé, una cosa en que todos estábamos poniendo nuestra fe en el año 2020 y de pronto nos encontramos con esta gran pandemia, con este gran problema que enfrenta la humanidad y esto no nos lo esperábamos. Esto nos ha dejado a todos en una situación muy difícil y a los gremios, hemos visto cómo los gremios se han tenido que enfrentar a algo absolutamente desconocido. ¿Cómo ha reaccionado el gremio de los bares en el país frente a esta pandemia y frente a este hecho inaudito, pues, que nunca habíamos tenido en el mundo? Bueno, Roberto, tú lo dices, el año empezó siendo un tiempo esperanzador. El sector venía muy afectado por todo lo que había pasado en noviembre y diciembre con las marchas y paros que nos habían obligado incluso a un fin de semana, un día con toque de queda acá en la ciudad de Bogotá. Muy afectados. Veníamos con toda la esperanza de empezar un año de recuperación y tú lo has dicho, en marzo está ya toda esta problemática de la pandemia. El 14 de marzo hicimos una reunión extraordinaria con todos nuestros afiliados en los capítulos que tenemos en Colombia, que ya estamos en 13 ciudades, nuestros presidentes de capítulo, líderes de todas las zonas de fiesta acá en Bogotá, y decidimos que en ese momento la decisión más responsable por el cuidado de los ciudadanos, por el cuidado de los equipos de trabajo, era cerrar voluntariamente. Y salimos a comunicar esa decisión ese 14 de marzo. Ya el fin de semana siguiente empezaba un decreto que nos restringía completamente la operación, ya por una orden nacional, ya por un tema de ley, pero fue un sector que responsablemente salió a decir que cerraba y sacrificaba su operación durante el tiempo que fuera necesario para el cuidado de la salud. Nunca creímos, claro, que esto iba a pasar por tanto tiempo. 6 meses acabamos de cumplir completamente clausurados. Y digo completamente clausurados porque nuestro sector no fue un sector que tuviera mucha oportunidad de transformarse, ¿sí? Digamos que al principio de la pandemia sonaba mucho esa palabra de reinventarse, pero nosotros definitivamente no podíamos hacer eso porque nuestro negocio no es solo vender un licor, para eso están los supermercados, las tiendas, las licoreras. Nosotros creamos conceptos musicales, artísticos, creamos espacios, generamos experiencia y eso es lo que vendemos. Entonces era muy difícil los intentos que se hicieron, algunos en domicilio de comida porque ya tenían un formato de comida, algunos incluso para acabar sus inventarios de licor, pues hicieron domicilios, pero definitivamente esto no era estos formatos no eran lo suficientemente eficientes y rentables para mantener los gastos operacionales que en nuestros locales pueden ser perfectamente de los más altos del mercado, locales que incluso tuvieron que pagar una prima comercial para llegar a poder ocuparlos con los arriendos más altos. Tal vez los sectores menos solidarios en medio de la pandemia con nosotros fueron los bancos, para quienes siempre fuimos un sector de alto riesgo, que no pudimos acceder a ninguna de las ayudas que con las líneas de crédito nacional, a pesar de que el gobierno ponía todas las garantías posibles. Cuando el empresario llegaba al banco, el banco nos decía, no te prestamos, ni siquiera evaluamos tus documentos porque es que ustedes son
un sector de alto riesgo. Y el otro sector que fue muy poco solidario fue el sector inmobiliario. Realmente la gran mayoría de los establecimientos que hoy ya no están, que desaparecieron y que no sobrevivieron a esta pandemia, fue porque no pudieron llegar a acuerdos con los dueños de los locales en donde pagaban arriendos tan altos. De 50.000 establecimientos que teníamos contemplados al inicio de año solo como bar, sin tener en cuenta restaurantes, sin tener en cuenta gastrobares, solo como bar habían 50.000. Tenemos un balance hoy de 12.000 de ellos aproximadamente que ya cerraron definitivamente y que desaparecieron. O sea, que no es que cerraron y están esperando, no, que ya no van a volver. Y eso se traduce a una cifra aún más angustiante y es las familias que dependían de cada uno de estos sitios. Somos una industria de muchos pequeños y en promedio teníamos entre 5 y 10 empleados por cada bar. Ese era como nuestra gran formato en cuanto a capacidad. Somos una industria de muchos pequeños. Si multiplicamos esos 12.000 por esas 10 personas que mínimo tenían un sitio, pues son una gran cantidad de familias que han estado pasándola muy mal estos meses y que además se encuentran hoy en una situación de incertidumbre, porque una cosa es haber esperado 6 meses, pero que finalmente hoy tu jefe te llame y te diga, Roberto, listo, mañana podemos volver a abrir. Pero muchos, esos 12.000, esos empleados de esos 12.000 establecimientos hoy están desempleados y con una oportunidad muy mínima de conseguir un nuevo empleo. Ellos sí se han tenido que distanciar de sus oficios y buscar empleo en otras cosas, o están de verdad en una situación de desempleo porque no hay oferta. Los establecimientos que poco a poco se han venido reactivando con los pilotos, por ejemplo, acá en Bogotá, los restaurantes y gastrobares, están llamando en promedio solo el 50% de los empleados. Muchos de ellos ni siquiera están llamando empleados, sino las mismas familias están yendo a trabajar para abrir y ver qué pasa y cómo se empieza a reactivar, y ahí sí empezar a llamar gente. Tengo casos donde habían dueños de varios negocios y abrieron uno solo, sacrificaron el resto. Entonces, ese personal de 3 sitios no puede quedar todo ocupado, solamente un grupo. Es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, hoy estamos acá. Creo que ha sido una carrera de resistencia más que de velocidad. La resiliencia de los empresarios colombianos ha sido de admirar, la verdad. Es increíble ver cómo se han dado la pela, como dicen por ahí, para poder mantener sus empresas durante tanto tiempo sin nada de ingresos. Y ese modelo, o sea, ningún modelo de negocio soporta 6 meses sin operación, sin ingresos. Y aún así, muchos en este momento se la están jugando a la reactivación, han tenido que invertir encima de todo dinero y tiempo en ajustar sus negocios según los protocolos de bioseguridad, con todas las medidas que nos están pidiendo para poder volver a abrir. Me llama la atención ese tiempo que no esperábamos, ¿cierto? Que usted reconoce que ha sido un tiempo que nunca esperamos. 6 meses sin poder activar las industrias, 6 meses en todos los gremios, porque no solamente los bares, los gastrobares, ¿no? También todo el sector de la gastronomía, todo el sector hotelero. ¿Qué decir de las empresas de aviación, ¿no? Sí, claro. Entonces, me llama la atención es que durante este tiempo hemos oído hablar mucho de reinventarnos, usted lo decía, ¿no? Esa es la palabra del momento. Como cabeza, como líder de este gremio, ¿cuál es su orientación? ¿Hacia dónde va a enfocar el barco en estos meses que vienen de recuperación? ¿Lenta? Puede ser, o puede ser más rápida, ¿no? Pero ¿hacia dónde va a meter ese barco de la recuperación del gremio? La transformación de muchos de los bares en gastrobares para poder empezar a activarse ha sido
una de las grandes variables. O sea, ellos se encontraron en la comida, en reforzar, porque ya muchos bares manejaban comida, pero en reforzar sus cocinas como posibilidad de reactivarse pronto. Y lo estamos viviendo con los pilotos en Bogotá de restaurantes y gastrobares. Muchos de ellos pues ya venían con el formato, pero otros tuvieron que hacer una implementación extra para poder ajustar sus negocios y poder incluir así la comida para poder funcionar como gastrobar. Y creo que la oportunidad y lo que hemos podido resaltar de todo este ejercicio es que más que nunca se va a resaltar al legal, al formal, al que está haciendo las cosas bien. Para reactivarse en todos los municipios, en todas las ciudades de Colombia, las autoridades locales, las alcaldías están evaluando cada negocio que se reactiva. Así que sí o sí, para reactivarse hay que ser legal, hay que tener sus papeles al día, hay que hacer sus protocolos de bioseguridad, hacer las implementaciones en los sitios, no es simplemente, bueno, ya pudieron abrir todos los bares y todos vuelven a la misma normalidad, no. Creo que la oportunidad ha sido guiada hacia la formalización y al fortalecimiento del sector. Hemos tenido que reforzarnos en temas en tiempo récord de transformación digital, de servicio al cliente, de reaprender el servicio al cliente, de olvidarnos del menú físico, de olvidarnos del efectivo como medio principal de pago, tener que bancarizar muchos negocios que no estaban acostumbrados a bancarizarse y que hoy en día tienen que hacerlo porque es parte de los protocolos. Usted tiene que tener pasarelas de pago, tiene que tener un datáfono, tiene que tener algún medio alternativo de pago que no sea el efectivo. Y esos son retos que en 6 meses aceleradamente tuvieron que aprender los empresarios que hoy se están activando. Doctora Adriana, hablábamos hace pocos días con la gente de los hoteles y también con la gente del sector de la gastronomía y al parecer, como nunca teníamos los negocios seguros, estábamos trabajando cada uno independiente, tal vez nunca nos habíamos dado a la tarea de la capacitación. Entonces, por ejemplo, los restauranteros dicen, nunca tuvimos, digamos, una escuela para capacitar en atención a la gente o para conocer. Ellos dicen, hay un gran conocimiento en los diferentes establecimientos. En cuanto al tema de los bares, también hay ese conocimiento y también nos hace falta de pronto capacitarnos. Usted hablaba de atención al cliente, usted hablaba de otros mecanismos que tenemos para buscar nueva clientela, incluyendo los gastrobares. Pues yo ¿Por creo ahí que va aquí el camino? es donde más se ha resaltado la labor de los gremios. Un gremio siempre está en pro de la formación y de la capacitación de sus afiliados. Asobares siempre había tenido una agenda muy activa en capacitación para precisamente llevar a cabo ese fortalecimiento. Como gremio somos selectivos en el tema de a quién afiliamos, no selectivos por un orden de solo los de una zona de la ciudad o solo los de un estrato, no. Para ser afiliado a Asobares tenías que ser un establecimiento legal, tener tu documentación al día. Si no la tenías, estar en el proceso de hacerlo, ¿sí? Entonces, para los que estaban sueltos, sí, que simplemente vieron la oportunidad de montar un bar como modelo de negocio, les ha tocado muy duro porque encontrar la información fue más difícil para ellos. Pero desde los gremios somos generadores de conocimiento. Asobares puede ser en este momento un centro de pensamiento de la noche en Colombia porque todo el tiempo está generando encuestas, observatorios económicos, todo el tiempo está generando encuentros con sus afiliados, feedback de todas las cosas. Nosotros hacemos parte de una asociación internacional que es la International Nightlife, con sede en Barcelona y presente en 56 países. Entonces tenemos información de qué está pasando en este momento para nuestro sector en el mundo. No solamente la visión de una región o de un sector o de un país, sino que hemos podido traer contenido de valor
Inclusive hace unos pocos días hicimos un gran foro con invitados de España y grandes invitados acá de Colombia hablando de todo esto, de qué había pasado en España, qué aprendizajes nos habían quedado de las experiencias que ellos tuvieron al, por ejemplo, habilitar todas las actividades al tiempo, empatándolo con un verano y cómo están viviendo ahorita el tema de volver a cerrar los establecimientos después de que ya habían abierto. Todos esos aprendizajes los hemos podido canalizar con nuestros afiliados todo el tiempo en nuestras redes sociales, hay información pública, pero al interior de la asociación con nuestros afiliados, y eso es lo que hacemos los gremios, hacemos transmisión de conocimiento en todos los temas, por medio de boletines, por medio de conferencias, por medio de talleres, por medio de capacitaciones. Asobares tiene una red de aliados expertos en todos los temas que infieren en este momento la recuperación económica. No es Adriana que podría perfectamente yo hablarte de todo lo que está pasando y qué tendrá que cumplir un sitio. Y me respalda una experiencia de 18 años en el sector. Fui, digamos, parte de la mesa, estuvimos en la mesa del Ministerio de Comercio, el Viceministerio de Turismo y el Ministerio de Salud en la construcción de los protocolos de bioseguridad como único gremio del sector invitado a esa construcción, ¿sí? Pero acá no se trata de que Adriana pueda venir a hablarte de todas las cosas. Lo que hacemos es realmente expertos, empresas, aliados que llevan a nuestros afiliados a cumplir. Esa es la gran diferencia entre un gremio especializado y estar solito como comerciante tratando de sacar adelante tu negocio. Y eso también se está fortaleciendo. Muchos sitios supieron de nosotros y nos han buscado para recibir asesoría, para recibir información, y es lo que hemos venido trabajando, no solo en la pandemia, sino que lo venimos trabajando hace 15 años, fortaleciéndonos y bueno, ganando el reconocimiento del sector y de las entidades que toman decisiones en el país. Me llama mucho la atención que ustedes hayan hecho foros con empresarios y con gremios de España. Sabemos que España ha tenido, digamos, una recaída en el tema de la pandemia y que han vuelto algunas de los contagios. Pero ¿qué aprendieron de ellos en esos foros? ¿Qué pudieron extraer de esa experiencia que creo que al principio fue muy positiva o que es muy positiva en España? La principal es que nosotros desde abril hicimos la radicación de una propuesta de apertura gradual. Si bien todos entramos al tiempo en una generalidad de todos cierran, no podíamos esperar que todos volviéramos al tiempo y que las autoridades en salud aceptaran que al tiempo volvieran todas las actividades. Y lo vemos en todos los sectores económicos, han tenido que ir abriendo la llave poco a poco y con una gradualidad. Nuestra propuesta nace de esa experiencia. Ellos, una vez pasa la primera alarma, abren todas las actividades al tiempo sin ninguna restricción. Nosotros acá propusimos lo que está pasando. Primero gastrobares y restaurantes, después bares, y muy conscientes sabemos que esa gran discoteca, ese gran escenario, pues se va a demorar un poco más en poder adaptarse. No años, no un número indeterminado de meses, pero sí vamos a tener que ir gradualmente, sobre todo ganando la confianza, no solo de las autoridades, sino la confianza del consumidor final. Claro. Y estamos viviendo en este momento. Bogotá a cielo abierto es una gran apuesta de ciudad y le agradecemos inmensamente a la alcaldesa el apoyo que tuvimos de parte de ella cuando le dijimos déjenos incluir a los gastrobares en esta primera fase en la misma categoría que los restaurantes. Pero si tú vas hoy a los sitios, ningún sitio está completamente lleno y pues, todos los sitios perdieron aforo, todos los sitios perdieron capacidad de atención por el distanciamiento que tuvieron que hacer de sus mesas, por las adecuaciones de infraestructura que tuvieron que hacer, pero no se llenó el primer fin de semana. Aparte, el fin de semana pasado nos enfrentamos a todo lo que pasó de orden público y eso generó aún más miedo y nos afectó negativamente.
Estamos en el tercer fin de semana con el ejercicio de amor y amistad que esperamos sea muy positivo para todos los negocios, que esperamos que sea atractivo para los asistentes y que poco a poco esta gradualidad vaya creciendo y vaya mejorando el tejido empresarial, pero de la mano del cuidado de la salud y de la pandemia que tenemos que seguir conscientemente y responsablemente haciendo. Bueno, usted hablaba de algo muy importante y es que hay que agremiarse. A todos aquellos emprendedores que van a empezar esa nueva etapa ahora con esta nueva normalidad, ¿no? ¿Cuál es su consejo? Que entren a Sobares, que tomen toda esa experiencia que ustedes tienen. Recuerdo mucho que Bogotá ha hecho muchos esfuerzos. La noche tal vez es uno de esos, digamos, sitios que tenemos que conquistar. Y recuerdo muchos de esos lugares que se agremian, que hacen cuadras muy seguras, donde hay vigilancia constante, parqueaderos, donde hay mucha comunicación con la policía. ¿Todo eso le sirve a la persona que se agremia con ustedes, a los empresarios? Claro, nosotros, por ejemplo, tenemos afiliados en Bogotá en todas las zonas. Tenemos en La Candelaria, en El Restrepo, en Plaza de las Américas, tenemos en Modelia, en Suba, en San Felipe y obviamente en la zona rosa, en Usaquén, en Chapinero Central. Para todos ellos siempre la información llega sectorizada. Entre ellos mismos se genera una comunidad, entre ellos mismos la competencia se vuelve una competencia. Vamos a cooperarnos, vamos a cuidarnos entre todos, vamos a decirnos, oye Roberto, vi esto que puedes mejorar. No desde la competencia desleal o desde la competencia fuerte, sino haciendo que se consolide en lo que tú dices. Estamos en la T, vamos a hacer que todos lo hagamos bien, porque somos conscientes de que el ejercicio debe salir bien para evitar temas a futuro de tener que volver a cerrar, que es algo que de verdad esperamos no vuelva a pasar en el país. La asociatividad es una cultura naciente en el país, a pesar de que hay gremios tan antiguos. Tú nombrabas a varios de mis colegas, la percepción de afiliarme, de asesorarme, es algo que hasta ahora se está consolidando y con todo esto de la pandemia aún más, porque lo que tú más ganas al estar en un gremio es representatividad. Para una alcaldía, para un gobierno no es lo mismo recibir a un gremio que te representa un gran número de establecimientos que de pronto empezar a recibir individualmente todas las solicitudes. Y asimismo, si, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Económico ha hecho unas capacitaciones muy importantes, algunas con las cuales nosotros hemos colaborado con nuestros aliados expertos, ellos pueden comunicar en sus redes, pero la eficiencia que tiene un gremio de comunicar a sus afiliados es muy grande porque ya los tenemos identificados. Pudimos hacer ayudas humanitarias con mercados que llegaron de donación, con carne que llegó por donación de Por Colombia. Y obviamente, ¿a quién pudimos ayudar? Habíamos hecho un censo con nuestros afiliados, teníamos identificado una población vulnerable y pudimos ayudar a esa población. Pero el que quedó suelto, tal vez hoy sigue levantando la mano y diciendo nunca he recibido una ayuda. Pero es precisamente porque no tienes un vocero que esté representando tus intereses. En la construcción de los pilotos, acabamos de radicar hoy a la alcaldía nuestras observaciones de lo que creemos importante se debe considerar en la construcción de los pilotos para bares en Bogotá. ¿Cómo qué cosas, por ejemplo? Denos esa chiva, ¿cómo qué cosas? No, temas de horarios de funcionamiento, días de funcionamiento, algunas reglas básicas, compromisos que quedaron hechos en los protocolos de bioseguridad, como el tema de consumo responsable, el tema de realmente hacer
los programas de bioseguridad a la medida de cada sitio. No se puede convertir estos en un copy-paste de baje de Internet Word, cámbiale nombres y ya, y que usted como establecimiento, como empresario, no tenga de verdad la minucia y conozca bien qué es lo que está haciendo, porque esto no es simplemente un requisito, es algo con lo que cuidas a tus equipos de trabajo, cuidas a tus clientes y te cuidas a ti mismo para que tu familia esté bien. Entonces esa conciencia debe fortalecerse. Estamos seguros de que muchas de esas observaciones serán tenidas en cuenta y esperamos que pronto la Alcaldía Mayor empiece la creación de ese piloto. Los seres humanos tenemos la necesidad de la socialización, si se puede decir esa palabra, de estar con otras personas. Las necesidades básicas del ser humano. Sí. Es parte fundamental. Llevamos 6 meses como sociedad encerrados, copiándole al mensaje de miedo. Sí. El solo hecho de que no hayamos podido ver a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestras parejas, es algo muy complejo como sociedad. Y nuestros espacios son espacios de encuentro, son espacios de liberar todo esto. Claro, va a ser al inicio un encuentro controlado, mesurado, no habrá... Con algo de miedito, con algo de miedito. Exactamente. Pero, por ejemplo, ahorita pues no vamos a contemplar temas de baile, pistas de baile o esos grandes formatos de las discotecas que conocíamos. Y eso nos lleva también a un cambio en el pensamiento, en los hábitos de consumo como ciudadanos, en donde yo tengo que entrar en la conciencia, yo quiero salir, quiero ir a cenar, quiero ir a encontrarme con mis amigos, con mi familia, inicialmente, que son los círculos más cercanos, pues acepto las condiciones, porque me llevan 6 meses negando esa posibilidad. Lo menos que puedo y debo hacer es, hombre, aceptar las condiciones que me van a poner. Todos los sitios van a tener unas condiciones de ingreso y permanencia. Si Roberto no cumple con las normas establecidas en los protocolos para el autocuidado y el cuidado colectivo, yo te tendré y te podré decir perfectamente, Roberto, te tienes que retirar. Y eso es algo que se vuelve latente. Si Roberto llega a un establecimiento y solamente al ingreso identifican que tiene fiebre, identifican que tiene tos, que tiene estornudos, todos estos síntomas que nos han asociado a alarma de COVID, pues te van a decir que no puedes entrar. Claro. Y vas a tener que ser consciente incluso de, mejor ni salgo porque no me van a dejar entrar a ningún lado. ¿Sí? Entonces, estamos en un ejercicio de volver a aprender muchas cosas, pero debemos hacerlo si queremos que estos ejercicios sean permanentes. Bueno, ¿cuánto llevamos de piloto? ¿Cuánto tiempo? Este es el tercer fin de semana para restaurantes y gastrobares en el piloto de Bogotá, cielo abierto, y de los que pudieron abrir con al interior de los establecimientos con las medidas de bioseguridad. ¿Cuál es la retroalimentación? ¿La gente ha cumplido? ¿Qué les han dicho sus agremiados? ¿La gente que viene aquí manifiesta su temor o viene y cumple, todos vienen con tapabocas? ¿La gente se ha portado bien? La gente se está portando bien, la gente ha llegado de forma gradual, no ha habido un movimiento masivo en las calles buscando llegar a los sitios. A pesar de que no estábamos tan acostumbrados al formato de reservas, lo están haciendo y están cumpliendo. Muy bien. Claro, son ejercicios que todavía no son rentables, son ejercicios que todavía para el modelo de negocio no van a dejar una utilidad. De hecho, hay unas observaciones que ya hemos trasladado a la alcaldía porque de continuar mucho tiempo con el mismo formato, para muchos de los empresarios es mejor cerrar. Es más costoso abrir y funcionar con las condiciones que tenemos en este momento. Del porcentaje, el 100% de empresas
que estaban trabajando antes de la pandemia, en este momento, ¿cuántas quedan en porcentaje? En porcentaje, creo que el 60%. 60%. Y necesita una reactivación urgente. Inmediata, si se puede. Ya Perfecto. los pilotos de gastrobares y restaurantes nos dio el respiro de que muchos se pudieran ajustar y reactivar, pero aún no es suficiente. Aún no estamos en Pero un ese piloto, sí, pero ese piloto es para cuántos, de ese 60%. Ha ido aumentando el número de participación. Realmente, según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico, al fin de semana anterior eran ya 6.000 establecimientos en Bogotá participando. ¿Que Tanto en ese es un Bogotá, porcentaje? ¿El todavía porcentaje es muy cuánto? pequeño, porque teníamos identificados alrededor de 28.000 establecimientos con estas actividades. Hablo de los gastrobares identificados por nosotros, más todo el universo que era los restaurantes. Todavía es un número muy bajo. Creo que en parte porque inicialmente se había construido el piloto solo para los tramos de Bogotá a cielo abierto, y ya muy cercana a la fecha de apertura de esos pilotos fue que se habilitó el poder abrir al interior de los establecimientos en otras zonas que no estuvieran incluidas en el programa. Eso llevó a que hoy, digamos, el primer fin de semana, pues fuera muy bajo el número de establecimientos que habían podido inscribirse y participar. Y también muchos establecimientos estaban viendo como, ¿qué va a pasar? ¿No? Dejemos que ellos empiecen, que ellos nos muestren el camino de si es viable o no es viable, sobre todo porque, Roberto, hay algunas negociaciones de los arriendos que es mejor seguir cerrados. Claro. ¿Sí? Porque un arriendo de elevado costo pudo llegar a ser disminuido, pero la condición es, Roberto, cuando vuelvas a abrir, Toca porque pagar. Claro, sí. ¿Sí? Y si yo Claro. no voy a abrir para operar igual o en un modelo que sea rentable, muchos todavía me dicen, espero, es mejor esperar. Y algunos de los que están participando nos están diciendo, es necesario ampliar horarios y días de funcionamiento, no puede seguir haciéndose solo de jueves a domingo. Muchos restaurantes están solicitando que se pueda abrir los 7 días de la semana para poder que sea rentable. Si no, lo que puede pasar es que a término del mes algunos decidan volver a cerrar y esperar un tiempo más. Lo que uno ve en la calle, lo que uno puede percibir en la calle, es que todos andamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir con esta primera reapertura. Una expectativa porque, pues, primero, 6 meses encerrados. Segundo, en la expectativa de la reapertura nos dicen, bueno, salgamos, pero no todos al tiempo. Entonces hay mucha gente que todavía está en la casa. ¿Ustedes qué calculan en esas etapas? ¿Cuándo podremos volver a tener, digamos, una reapertura más importante después de esta primera parte que todos estamos a la expectativa? No, nosotros estamos esperando que se agilicen los procesos de los pilotos de los bares para que al menos un 30% más de negocios se puedan activar entre octubre y noviembre y se mejoren las condiciones de los que ya decidieron abrir. No podemos seguir esperando meses, tiene que ser muy cercana a la reactivación, porque cada semana que pasa, cada mes que pasa, es un empresario más que tiene que tomar la decisión de entregar el local. Y las personas, ¿cómo hacemos con las personas, con los clientes, para que vuelvan, para que retomen la confianza? ¿Qué han pensado ustedes? Todos los establecimientos están trabajando muy fuerte a nivel de estrategias de comunicación en sus redes sociales, mostrándole precisamente a la ciudadanía qué medidas de bioseguridad han tomado y diciéndoles, empezando porque solamente puede abrir el que la alcaldía le dé aval para abrir. Entonces sí hay un chequeo previo. Entonces eso ya me empieza a dar confianza.
Hemos construido varias campañas. Una es la campaña que hicimos con Postobón, que se lanzó esta semana, que se llama Volvamos para Quedarnos. Tenemos un landing, una página web, volvamosparaquedarnos.com, en donde estamos empezando a subir la información de los sitios que ya se están reactivando para que de alguna forma sea un directorio de consulta. ¿A dónde voy? ¿Quiénes ya están abiertos? ¿Quiénes ya están listos? Esa es una de las estrategias. La otra estrategia la hemos generado con alianza de varias empresas de la industria de licores, tanto importadores, distribuidores y comercializadores, para que entre todos reforcemos todas las campañas de consumo responsable de cara al empresario, pero también al consumidor. Lo que yo decía ahorita, ¿cuáles van a ser las condiciones? Usted como consumidor, ¿cuál es su parte? Esto es un tema de corresponsabilidad en donde ambas partes tendrán que salir. Y el tiempo de recuperación es difícil saberlo porque además tenemos un montón de familias que perdieron su trabajo, que vieron sus ingresos reducidos, que no trabajan en nuestro sector, sino que eran nuestros clientes, que también están afectados. Y hasta que ellos no recobren su economía, pues no van a tener tampoco el poder adquisitivo de salir de inmediato. Si quisieran ya hoy estar en un restaurante, probablemente tendrán que decir, me toca esperar porque llevo 2 meses, 3 meses, 4 meses sin trabajo porque me redujeron el sueldo. La afectación económica es generalizada, no es solamente de nuestro sector. Hay sectores más afectados que otros, pero definitivamente la economía en el país está muy golpeada. Seguramente nos verán algunos empresarios, seguramente nos verán unas personas interesadas en conocer este tema, pero ¿cuál es su recomendación? Digámoslo, un balance de lo que hemos presentado en recomendación para los nuevos empresarios o para los que ya quieren reabrir. ¿Qué deben hacer paso por paso para estar seguros de que vamos a entrar en una nueva temporada de los restaurantes de los gastro bares y de los bares en donde podamos tener seguridad y los negocios ganando como debe ser? La apuesta debe ser a ser legal, a ser formal, a buscar la información, asesorarse antes de. Nosotros, por ejemplo, tenemos una asesoría para emprendedores en donde les decimos de punto de partida, averigüe si el local donde usted se va a meter tiene uso de suelo para bar. Porque es que muchas veces nos han buscado, no, es que compré un bar, es que puse un bar porque en la calle se movía mucho tránsito, o era cerca de una universidad, o era cerca de un colegio y creí que era bueno. ¿Sí? Sobre todo el tema de las rondas universitarias, el tema de cerca de oficinas, pero después se encuentran con problemas con la vecindad porque no tenían uso de suelo autorizado, porque hay un manejo inadecuado del ruido. Entonces, la recomendación es hacer de verdad empresarios de la noche. Es posible, es viable, pero asesórense desde el principio. Si ya tienen su negocio, busquen la información. Lo que les digo, en nuestras redes sociales, en nuestra página web asobares.org, encuentran toda la información que requieren en este momento, todos los decretos, todo, hasta una cartilla de capacitación para su personal en temas de consumo responsable. Entonces, es la invitación. Hagamos las cosas bien, hagámoslas responsables, juguémosle a ganar, y la única forma de ganar es hacer las cosas bien desde el primer día. Y lo último en estos... sí, dígame. Es abrir para exponerme a que me sellen o a que me cierren. Eso no tiene sentido. Y lo último, doctora Adriana, para las personas que nos ven, ¿están consumiendo qué en los gastrobares? ¿Qué puede consumir una persona que sale en este momento a los pilotos? Es la bebida de acompañamiento con la comida. Lo que está autorizado es que tú vayas a comer, pero tal vez ese plato lo puedas acompañar de un cóctel, una copa de vino, una cerveza. Siempre tiene que haber comida. ¿Y en diciembre algo especial? Esta es una pandemia que nos ha enseñado día a día. Exacto, paso a paso. No sabemos
no podemos hacer una proyección porque no controlamos todos los factores. Aquel que hizo un presupuesto anual y una proyección de presupuesto en enero, no se imaginó que el 40% del año iba a estar cerrado, que iba a tener que cerrar 6 meses. Claro. Bueno, que íbamos a tener que enfrentarnos a todo este reto. Entonces, el ideal es en diciembre tener una normalidad mucho más cercana. Claro, nunca va a volver a ser igual, tiene que ser responsable. Las medidas de bioseguridad no llegaron para irse en 5 meses, sino para mantenerse en tema. Y lo que sí estamos apostándole es que los negocios sean atractivos, sea una ciudad que impulsa al sector empresarial. Bogotá tiene además un gran enfoque en su proyecto de Bogotá 24 horas, así que creemos que puede haber una esperanza de recuperación importante para la ciudad si empezamos a trabajarla con proyectos como es. Pero necesitamos que a nivel de salud el virus lo podamos controlar y pues ojalá el mejor de los escenarios que se vaya lo más pronto posible. Es lo que tenemos que hacer. Por el momento, agremiarse, entrar al gremio de lo que ustedes están proponiendo, ¿cierto? A Sobares. Allí hay una gran guía, hay un gran apoyo por parte de ustedes. Ese es lo más importante, agremiarse, entrar a Sí, la Sobares. invitación está hecha, las puertas están abiertas para aquellos empresarios que quieran hacer las cosas bien, que quieran ser legales, que quieran ser formales. Asobares siempre va a ser de propuestas, de datos, de cifras, no de vías de hecho o de protestas. A veces nos buscan, pero Asobares, ¿por qué no hace una marcha? Asobares, ¿por qué no hace? No somos, no creemos que tenga eficiencia ese tipo de vías y sí lo que hemos podido trabajar. Trabajo articulado, propuestas, cifras, datos y sinergias. Juntos o nada. O sea, tenemos de hecho una frase dentro de Asobares que siempre defendemos y es como nadie es mejor que todos juntos. Si no nos unimos como sociedad, como empresarios, como toda la cadena productiva para salir adelante, esto no va a ser posible en un corto tiempo. Gran mensaje, pero yo la veo optimista en medio de todo. Tenemos que serlo. Imagínate nosotros liderando a los empresarios con pesimismo, con malos mensajes o vendiéndoles la idea de que esto no es posible. No, hemos trabajado muchísimo todos estos meses, creo que hemos trabajado más que nunca para hacer posible la reactivación. Así que el positivismo siempre nos tiene que mantener en pie. Sabemos lo que estamos haciendo, sabemos lo que estamos proponiendo y sabemos que el sector puede hacerlo. Vale que sí. Doctora Adriana Plata, presidenta ejecutiva de Asobares, muchas gracias por acompañarnos y por darnos estos consejos. Gracias, Roberto, por el espacio.